pero compromete más en la cara y en los pies, porque si la madre le da lactancia al bebé, ahí es cuando también se contagia. Sí. Y tiene la piel finita, porque viene ustedes en la mano acá donde le da en el pie, donde está la piel más finita. Es interesante esta imagen en la zona del pene. Si viene un paciente, viene un masculino, como dicen en la jerga policial, masculino, ¿sí? Que ustedes ven que tiene la mano en los bolsillos, que se está rascando en los Países Bajos, se está rascando y se rasca, y uno le ve pápulas y a veces tiene la otra cosa que es más profundo todavía, que se llaman nódulos, ¿de acuerdo? Nódulos pruriginosos en el escroto o en el pene mismo. Es una sarna hasta que se demuestre lo contrario. Nódulos pruriginosos, porque pudo haber tenido una sarna hace unos años atrás, pero le quedaron regiones residuales ahí, pequeños restos de ácaro que actúan antigénicamente y que le dan estas regiones pruriginosas, que son bastante rebeldes, son bastante rebeldes, porque no está el ácaro completo, están partecitas del ácaro, ¿de acuerdo? Y por más que vos le pongas ahí antisárnico, no le pasa nada, al contrario, lo irrita más todavía, porque el antisánico mata al parásito, pero el antígeno del cuerpo sigue estando por ahí, ¿de acuerdo? Así que vean esa imagen, entonces, escroto, con pápulas o nódulos que pica, eso es una sarna hasta que se demuestre lo contrario. Y con respecto al conviviente, acá la doctora habló de la mamá, y puede ser la mamá, puede ser un hijo, y de repente no es ni mamá ni hijo, sino que hoy mucha gente tiene como conviviente mascotas. Entonces tiene un perro, gato, y entonces usted tiene perro, sí, y le echa la culpa al perro. La sarna, hay sarnas en el perro, sí, pero no contagian al adulto, eso es lo importante, ¿de acuerdo? A veces uno le dice, cuando hay una sospecha de que fue fuera del ámbito cerrado y se la pescó en otro lado, y le echa la culpa al pobre perro, bueno, uno lo hace cómplice el perro, porque es tan bueno el perro que no va a decir nada, pero no tiene nada que ver el perro, ¿de acuerdo? Ni el gato, ni el banco de la plaza, ni el banco de la plaza. Me pasó una vez con una parejita, venía la mamá y la nena se estaba rascando bastante, tenía una sarna, y dice, sí, se lo pescó con el novio en el banco de la plaza. En el banco de la plaza fue el escenario, pero se lo pescó del novio. Está bien, eso no hay problema. Adelante. Bien. Y bueno, otro de los diagnósticos diferenciales eran cuando veíamos la boca del paciente con el líquen, que decíamos esa lesión en el lecho. Vean esta foto de la derecha, la del medio, que el doctor decía el diagnóstico diferencial con cándida. Que recuerden, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico diferencial? Si nosotros raspamos con un bajalenguas, ¿qué pasa en la cándida? ¿Queda de la placa blanquecina o se desprende? Esa es una mañana. Se desprende por el ángulo. Se desprende, perfecto. Entonces, si nosotros vemos una lesión así, blanquecina en la mucosa, en alguien que no sabemos si tiene líquen o no, que necesitamos, si no sabemos si es cándida, tampoco pasamos el bajalengua, si se desprende, es cándida. ¿Sí? Pero cuidado que se puede desprender, pero queda igual blanco, porque dijimos que la cándida es la gran oportunista, se instaló arriba de un líquido, de repente. O sea, puedo tener las dos cosas, la cándida más el líquido. Adelante. Después también la cándida genera balanitis en las imágenes inferiores de la izquierda, entonces ¿se acuerdan que habíamos visto ese paciente que tenía toda esa erosión? Entonces es otra de las manifestaciones para diferenciar. Y bueno, las micosis era lo que les decía el doctor, que después hoy les subían las clases de micosis, que eso lo van a ver, la próxima ya lo van a ver, que dependiendo de la micosis es como se ve la afectación, ¿sí? En general son cueros cabelludos sucios, se dice, porque hay escama, y pueden ser muchas plaquitas o pocas, ¿sí? Y esta imagen de arriba a la derecha
es otra afectación del pliegue submamario por cándida, que ven que tiene estas placas eritematosas con múltiples pápulas chiquititas alrededor. Y ahora vamos a ver una enfermedad que también afecta acá los pliegues. ¿Se acuerdan qué diagnóstico diferencial podríamos hacer con esta imagen? Otra enfermedad que genera placas más eritematosas que otra cosa que afecta a los pliegues, que era también de esta semana que vieron. Psoriasis invertida están escribiendo. Muy bien. Recuerden Algunos eso. pusieron psoriasis solo, pero tienen que ponerle la segunda palabra, invertida. Eso, que la psoriasis tiene distintas manifestaciones clínicas o compromisos, y que la afectación en los pliegues es psoriasis invertida, y que vemos como placas eritematosas, pero no vamos a ver estas pequeñas pápulas satélites alrededor. ¿Sí? Bien, para finalizar este caso clínico de líquen, recuerden que en el líquen se llama que tenemos la regla de las 5P, para acordarnos cómo son estas pápulas, que son pápulas pequeñas, planas, purpúricas y pruriginosas. Que en el líquen podemos tener compromiso de la piel, pero también puede haber mucosas, pelo y uñas. Hay veces que hay una sola expresión, ¿sí? Que capaz está solo comprometido el pelo y no tenemos las otras manifestaciones, que es muy pruriginosa, y que los diagnósticos diferenciales son con estas otras dermatosis papulosas, como el prurigo, y con algunas también pruriginosas, como la escabiosis o las micosis. ¿Alguna pregunta de esto? Si no, seguimos. Bueno, voy a seguir. Ahora les cuento este otro caso clínico, que es el cuarto, ya vamos. Una mujer joven de 22 años sin ningún antecedente, que le aparece esto. ¿Qué lesión elemental dicen que tiene? ¿Qué tiene acá? Una mácula, una pápula, una placa, un nódulo, un tumor. Ella dice que estaba bien, no tiene nada, y que de repente le apareció esto en el tronco. Ahora hay una sola respuesta con un signo de pregunta. Placa, mejor dicho, ¿no? Bien. Es una ampolla. Escamosa, dice que es escamosa. Sí, se le ve acá, escaman. Es una ampolla. Mácula, eritemato escamosa, están colocando. Bien. Yo les digo que la toco a través de la pantalla y tiene un poquito de relieve, o sea que la siento. Entonces... Placa están colocando acá. Es una placa, eritemato, porque la vemos que es colorada y que tiene escama, ¿sí? Eritemato escamosa, ¿sí? Ahora, en una paciente joven... Mari, con lo que estás diciendo, todos están escribiendo placa, eritemato escamosa. Muy bien. Está mejorando. Entonces, esta paciente mujer joven dice que le apareció esta lesión acá en el abdomen, como señala la imagen. Y ante esta lesión, así, esta placa eritemato escamosa, ¿qué podemos pensar que podría tratarse? Opción 1, una tinea corporis. Opción 2, es una placa de eczema. Opción 3, una picadura. Opción 4, una pitiriasis rosada de Gilbert. Están escribiendo la opción 4 todos. ¿Cuántos escribieron todos? A ver, ¿cuántos son? A ver, no, pongan el número nada más. El número nada más. 29. No, tienen que llegar 32. Vale. 33, 35. 36, faltan 10. 36, 38, 39, 40, 41, 42. Bueno, 42, todos pusieron 4. Hay 3 que no están respondiendo. A lo mejor tienen otro diagnóstico, pero hay 3 que no están respondiendo.
Bueno, voy a seguir contándoles a ver si llegamos al diagnóstico de este caso. Miren, esta paciente, que yo les decía que era joven, que decía que había iniciado con esa lesión, que habíamos dicho que era una placa eritematoescamosa, joven era la paciente, sin ningún antecedente, dijo que le apareció y a las semanas vemos que le aparecieron estas otras lesiones. Chiquititas, también ahí en el abdomen, en el tronco. Ella se sentía bien, no le dolía nada, no había tenido fiebre, nada. Y ahora, con esta evolución de que primero le apareció una lesión y después aparecieron las otras chiquititas que son parecidas a la grande, ¿qué pensamos? Opción 1, pueden ser múltiples dermatofisias. Opción 2, es una sífilis secundaria. Opción 3, es una psoriasis en gota. Opción 4, es una pitiriasis rosada. Bueno, es unánime la opción 4. Algunos pusieron porque tenía la placa madre, pero a veces puede no estar, ¿sí? O no la pueden ver, pero 34 están respondiendo con la opción número 4, pitiriasis rosada. Bien. 36. Entonces, ante la sospecha de que esta paciente joven, sana, que inició con esta cronología, que tenga una pitiriasis rosada, ¿le pedirían algún estudio? ¿Los estudios porque pensaron en algún diagnóstico diferencial o porque aportaría algo el estudio? Ahí están poniendo, una puso laboratorio y varios están poniendo para descartar sífilis. Muy bien. Les cuento. Se le hizo porque la paciente esta, cuando la primera vez que vino, solo tenía esa lesión madre, o sea que, bueno, esa primera lesión, pero sin nada del resto. Entonces, para descartar que no fuera una tiña, se le hizo un estudio micológico y fue negativo. Se le pidió un laboratorio con BDRL, como decían ahí, para descartar que no fuera sífilis, y la BDRL fue no reactiva, y se le hizo, bueno, ahora no se hacen hisopados de fauces, salvo para COVID, esto es un caso anterior a este momento, pero bueno, tenía un hisopado que tenía flora normal y no tenía ningún estreptococo ni nada asociado. Así que hemos llegado al diagnóstico con esta cronología de una pitiriasis rosada de Gilbert, ¿sí? ¿Por qué? Porque decíamos que era una paciente joven, sin ningún antecedente, que estaba en buen estado general y que había iniciado con esta lesión, que era lo que llaman, que ustedes dijeron, la placa heráldica o la placa madre, eritematoescamosa, y después aparecieron a la semana o a las 2 semanas las otras lesiones similares, chiquititas. Y acá tenemos otras imágenes de pitiriasis rosada. Lo que decía Ariel de la placa madre, recuerden eso, que hay veces que no se ve la placa madre, que no se puede saber si tuvo o no, porque hay veces que no está presente. ¿Sí? Mari, una cosita más, ¿puedo agregar? Sí, obvio. Siempre cuando vean esto, revisen palmas y plantas. Eso los va a ayudar muchísimo también. Acá vemos dentro de los diagnósticos diferenciales las dermatofisias, que cómo las vemos. Recuerden, miren la foto acá del brazo, la de abajo a la derecha, que se ven como estas placas que tienen en el contorno, es bien eritematoso, es bien sobrelevado, que tiene escama y el centro es más pálido, porque lo que se dice es que el hongo avanza por los extremos, entonces el centro es más claro y todo el borde y el contorno es más activo, por eso se ve más eritematoso y con la escama, ¿sí? Después, el diagnóstico diferencial que hay que hacer con una paciente que tiene pitiriasis rosada, una paciente joven, es sí o sí sífilis secundaria, o sea que ante una paciente con sospecha de pitiriasis rosada, sí o sí le tenemos que pedir BDRL cuantitativa para descartarlo,
porque vean que las lesiones pueden ser similares, y esto es lo que decía Ariel, que uno cuando revisa al paciente tiene que ver si tiene o no compromiso de palmas y plantas, que es más frecuente que lo veamos en la sífilis, y también el compromiso en mucosas, tanto oral como genital, ¿sí? Bien. Y otro de los diagnósticos diferenciales es la psoriasis en gota, que recuerden que también se presenta en pacientes jóvenes, que está relacionado con un paciente que tuvo una infección de la vía aérea superior, principalmente de las fauces, por eso a este paciente se le había hecho el hisopado, y que después de esa infección aparece el brote de estas pápulas eritematoescamosas, algunas son placas bien chiquititas, y que esto es autorresolutivo también. Uno tiene que tratar la infección de la vía aérea superior, y en general esta psoriasis a los 2-3 meses autorresuelve, ¿sí? Entonces todos son diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer. Principalmente, si hay algo que acordarse, es que ante un paciente joven con esas lesiones, BDRL siempre está, es muy frecuente la sífilis, entonces hay que pedir BDRL. Entonces, para resumir este caso, la pitiriasis rosada de Gilbert es una enfermedad frecuente, es benigna y es autorresolutiva. Recuerden que se la relaciona con los virus herpes 6 y 7, que tiene esta evolución que yo les contaba. Inicia en general la placa madre, la placa heráldica, y luego a la semana o a las 2 semanas aparecen las placas hijas. Y que los diagnósticos diferenciales más importantes es con la sífilis secundaria, por eso le pedimos BRL cuantitativa al paciente, y con una psoriasis gutata. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguien que quiera que repitamos algo? Ari, una cosita mientras piensan preguntas y demás. Cuando se les pregunta diagnósticos diferenciales, piensen las lesiones elementales que están viendo, como dijo antes el profesor Elevato. La lesión elemental predominante, la topografía, la signo-sintomatología acompañante y el grupo etario. Eso le va a permitir pensar, entonces, vieron en este juego de los diagnósticos diferenciales, y después dirán qué tiene más a favor de uno, qué es más fuerte para un lado o para otro. Pero es fundamental esas cosas. Cuando les pregunten diagnósticos diferenciales, es lo que son parecidos. A partir de eso, por alguno de estos 4 elementos que yo les mencioné, van diciendo, por tal y tal motivo puede ser este diagnóstico, por tal y tal motivo es menos probable el otro. Pero eso es para que estén jugando, digamos, con los 2 o 3 diagnósticos diferenciales que siempre se les va a plantear. Tira la manteiga para derretir un poco, pegar o leite, pegar as galletas. Mari pregunta, no sé si vos, creo que lo podés leer en el chat, heráldica dicen que es por el reborde de la lesión. ¿Querés que lo responda o lo respondés? Sí, querés responder. Heráldica, si se acuerdan de las películas de la Edad Media, por ese escudo que tenía, los escudos de familia siempre les ponían, y en el reborde, cuando está plegado como en oblea, a eso se refiere con heráldica. Esa escama que no llega a cubrir toda la lesión y se pliega, ¿sí? Tiene ese rebordecito plegado en la lesión, por eso se llama heráldica, tiene que ver con eso, que se ve ahí en esa lesión que les está mostrando Mari, ¿sí? Ven que en vez de ser la escama que termina en el borde, como que se levanta, hace como una pequeña curvita hacia arriba. Si ustedes miran los viejos escudos de familia de la Edad Media, van a ver que están como plegados. A eso se refiere con heráldica. Pode ser, filha. Doctor, ¿usted que quiera decir algo de esto? Si no, seguimos. No, estoy disfrutando también. Obviamente, yo parece como que estoy disfrutando, está muy bien. Y recién aquí, con la explicación, primero con la pregunta del alumno, no me acuerdo si era masculino o femenino, de heráldica. Uno dice, estamos ahí concentrados en diagnóstico, y te pregunta esto, qué bien. Está bueno, así como pitiriasis. O sea, uno dice, repito la cosa y por qué. Y ahí el doctor Sedman
experto en el tema, le respondió perfecto. Así que estoy escuchando. Y me estoy preguntando, además, son 9:20, Casi media. casi media. Para no decir media, 9:28. ¿Viste? Es más barato, 9:28. ¿Hasta qué hora es esto, doctora? Nos quedan solo 2 casos más. Así que Yo diría que antes de pasar esos 2 casos, pondría de nuevo que prendan las luces ahí, porque yo creo que los chicos están medio dormidos. dejo de compartir. Están extenuados, porque uno se engancha, porque dice la placa heráldica, tiene esto, tiene lo otro, pero esto es como, nos vamos a transformar como esos guías de turismo, cuando uno tuvo la suerte de viajar y que dice, bueno, acá está catedral, tiene tal cruz, tiene tal cosa, tal otra, qué lindo. Pero cuando vas por la cuarta catedral o quinta catedral, ¿viste? Y ya te empiezan a picar los pies, y el tipo sigue hablando, y cuando tenés la vejiga que te está ahí, te está hinchando porque te tomaste una coca, lo que sea, y apúrese, guía, apúrese. El tipo lo dice con un entusiasmo, porque claro, es su función. Nosotros lo decimos con un entusiasmo